Yo no sé por qué tantas manipulaciones, porque ¿cuál es la realidad? Ellos pueden decir lo que quieran y la gente sabe que no hay empleo, que todo está caro y que los salarios y las pensiones son un desastre y que los servicios básicos son un desastre. No va a engañar a nadie utilizando estos términos. Claro, quiere vender la idea de un gobierno que está en bonanza. Esa idea se puede filtrar cuando es al revés, porque en la negociación con el FMI es porque está en crisis. Un gobierno recurre al FMI, al Fondo Monetario, cuando tiene crisis fiscal, no déficit, sino crisis. Ya aquí están en crisis, porque la deuda ha crecido en más de 12.000 millones. Sigue insistiendo en su cadena. Por primera vez en la historia tenemos un presupuesto sin déficit. No recurriremos a préstamos para financiar las acciones de este gobierno. Es un paso firme hacia una economía más sólida y responsable. Bueno, ahí hay dos posibilidades. Una es que él no entienda qué es el déficit fiscal y la otra es que haya mentido. Yo no descarto ninguna de las dos. Puede ser que él no sepa lo que es el déficit. El déficit fiscal es una diferencia entre los ingresos que obtiene un gobierno a través de los tributos y sus gastos totales. Entonces el gobierno en el presupuesto de este año no va a financiar sus gastos totales con dinero de los tributos. Le faltan 1.203 millones, tal como se aprobó, y eso viene del desembolso de préstamos, de 35 préstamos de desembolso. Entonces tiene déficit fiscal, que es una confusión. Yo no entiendo. Le deberían explicar. Cuando se pide un préstamo, eso es parte del déficit. Es parte, porque el déficit fiscal no existe si con los ingresos de los tributos se financia el gasto total. Y los ingresos de los tributos, en los cálculos que tienen, no van a llegar ni a 7.600 millones. Entonces falta para financiar el presupuesto total, que es de 9.663, más de 1.200 millones. Y está en el documento que se llama política presupuestaria. Ahí aparece de dónde van a salir los recursos para financiar el déficit, que son préstamos que ya están aprobados y que van a tener desembolsos en el año. Entonces, esos préstamos son parte del llamado déficit fiscal. Lo otro es que además de los 203 préstamos, la Corporación Andina de Fomento ya le aprobó al gobierno también un préstamo de 465 millones. Eso se incorpora al presupuesto y es parte del déficit. Todos los préstamos son déficit fiscal. Todo el dinero que viene de préstamo es déficit fiscal. Y también el BESI le aprobó 646 millones. Es decir, que va a recibir de préstamo 2.313 millones el año que viene, sin incluir los 1.400 del Fondo Monetario, que no se sabe si se lo va a dar de un solo o se lo va a dar con desembolso anual, cuando lleguen al acuerdo, cuando lo firmen. Pero va a necesitar 2.313. Es decir, que ese gasto tiene este financiamiento. Más o menos el 30% del presupuesto se financia con préstamos y venta de bonos. Entonces sí tiene déficit. Ahora, otra cosa es si esos desembolsos son para gastos corrientes. Gasto corriente es agua, energía, salario, etcétera. O si va a ser para obras. En el presupuesto que presentaron, dijeron que era para obras. Es decir, que van a hacer obras por 1.202 millones. Pero eso es una colocación que ellos hicieron para cumplir con la palabra de Bukele cuando dijo que no iba a haber préstamo para financiar gasto corriente. Pero si ahora habló de déficit fiscal, hizo un enchivolamiento tremendo. ¿Verdad? Lo voy a explicar como si fuera una familia. Una persona tiene un salario de $700. Ese es su ingreso. Si gasta 800, es porque consiguió 100 de algún lado. Esos 100 que consiguió es el déficit. Si lo consiguió de un préstamo, ese es el déficit. Y si lo consiguió vendiendo una refrigeradora, ese es el déficit. O si lo consiguió de una donación, ese es el déficit. Para que no haya déficit, él tiene que tener un gasto equivalente a su salario, que eso en el gobierno sería el ingreso proveniente de los tributos. Esa es una manipulación, pero yo lo que siento es que eso no le dice nada a nadie. Yo no sé por qué tantas manipulaciones, porque ¿cuál es la realidad? Ellos pueden decir lo que quieran y la gente sabe que no hay empleo, que todo está caro y que los salarios
y las pensiones son un desastre y que los servicios básicos son un desastre. No va a engañar a nadie utilizando estos términos. Claro, quiere vender la idea de un gobierno que está en bonanza. Esa idea se puede filtrar. Cuando es al revés, porque en la negociación con el FMI es porque está en crisis. Un gobierno recurre al FMI, al Fondo Monetario, cuando tiene crisis fiscal. No déficit, sino crisis. Ya aquí están en crisis, porque la deuda ha crecido en más de 12.000 millones en el gobierno de Bukele y la de pensión hasta noviembre ha crecido en más de 900. Solo este año agarraron más de 900 millones de los fondos de pensión y van a seguir agarrando el año que viene. Entonces, las finanzas públicas están en bancarrota. Y no es que no hayan recibido recursos, porque han recibido muchos recursos de préstamo. Lo que pasa es que muchos de los que piden prestado es para pagar préstamos. Por ejemplo, este año, hasta noviembre, habían pagado préstamos por 3.363 millones. Pero la deuda creció en 2.457, porque 900 y pico fueron intereses y siguieron pidiendo prestado. Y los intereses no bajan la deuda. Eso es terrible. Eso es terrible. Recibir esa cantidad de dinero, pagar esa cantidad de dinero y que la deuda crezca. Para que tengan una idea, Franklin, pagaron 3.363 millones de préstamos. Ese es el presupuesto de 15 ministerios. Lo destinaron a pagar préstamos. Casi 3.400 millones. Y aún este año, hasta noviembre, que es el dato que da el Banco Central. Hasta noviembre. 3.363. Una cantidad de dinero para pagar deuda. ¿Y sabe cuánto creció la deuda hasta noviembre? 2.457. Es un desastre.